Esta parte de la presentación se titula la planta más importante que existe, y ustedes van a ver por qué. Esta planta se cultiva hace más de 8.000 años, probablemente hace 10.000 años, y dentro de todo el recorrido histórico que vamos a hacer sobre el uso de la planta, vamos a encontrar que se utilizaba, por ejemplo, para cuerdas y velas. ¿Para qué servían las cuerdas y velas cuando las civilizaciones apenas empezaban a desarrollarse? Para fabricar barcos, para fabricar las velas para los barcos, para fabricar las sogas que iban a trabajar con esos barcos y permitir explorar diversos lugares que no se conocían. Y gracias al uso del cannabis para cuerdas, velas y todo esto, fue que muchos barcos pudieron surcar los océanos y descubrir nuevos lugares. Y de esta misma forma fue como posteriormente se expandiría el uso y el conocimiento del uso de la planta. Para fabricar todo tipo de vestimenta cotidiana, para fabricar calzado, en España muy conocidas son las alpargatas, un tipo de calzado rústico, se puede decir, que se fabricaba y se sigue fabricando actualmente con cáñamo o cannabis. Uniformes para soldados, paracaídas, el primer cable telegráfico del mundo que hizo posible la comunicación entre dos continentes, tuvo en su interior fibras textiles de cannabis, porque son las fibras textiles de mejor calidad y resistencia del mundo. El primer cable telegráfico del mundo que permitió la comunicación a distancia tenía en su interior fibras textiles de la planta de cannabis, la misma planta que ahora todo el mundo conoce como marihuana o como le llaman aquí, la sasa. Entonces vemos que es un mundo mucho más allá de lo que se nos ha mostrado en la televisión, en la radio y en todos los medios. Se puede utilizar desde las semillas, el aceite de alumbrado para las lámparas, porque las embarcaciones que navegaban antiguamente no contaban con la iluminación que tenemos ahora, pero el aceite de semilla de cáñamo servía como combustible para estas lámparas. Y también, como ustedes han visto, para extractos médicos. Entonces, el recorrido mundial histórico, como ustedes van a ver, es prácticamente cubriendo todo el territorio del planeta. En Egipto se utilizaba como medicamento, en China se utilizaba para fabricar papel y también se utilizaba como medicamento. Los fenicios, que fueron los navegantes de mares más destacados, utilizaban las cuerdas y velas de la planta de cannabis o marihuana. Los escitas la utilizaban con fines recreativos. El historiador Heródoto de Halicarnaso dice que los escitas arrojaban las semillas o los cogollos del cannabis o marihuana en unas habitaciones conocidas como estufas y se asombraba por la cantidad de humo que emanaba de esos lugares. Esto es hace mucho, el uso recreativo no es nada nuevo, está descrito y bien documentado en la historia. En la India, una de las sustancias medicinales más importantes en España para fabricar textiles, cuerdas, el aceite de alumbrado para los primeros navegantes. En Estados Unidos se utilizaba principalmente como textil para abastecer a la Armada estadounidense, pero también se utilizaba como medicamento. En Italia se utilizaba para los lienzos, pinturas y obras de arte, y también como medicamento, incluso en forma de cigarrillos, porque antes los cigarrillos de cannabis se comercializaban para tratar problemas respiratorios. En Francia se utilizaba para fabricar cuerdas y uniformes también para la Armada francesa, en Reino Unido como medicamento y para la fabricación de textiles, en Rusia también para la fabricación de textiles y como alimento, y Rusia durante buena parte de la historia fue uno de los principales productores de cáñamo a nivel mundial, llegando a producir aproximadamente hasta el 80% del total de la industria de cannabis que se movía en el mundo. Rusia en eso destaca y ha destacado como una potencia del cannabis. Algunos ejemplos para que entiendan que esto no es información que se dice, sino que hay registros no solo documentales, sino también estructurales que lo demuestran. El edificio que ustedes ven ahí es conocido como Le Corbusier Royal en Francia. Se construyó entre 1666 y 1669 y es un edificio de 374 metros de largo que se fabricó específicamente para fabricar cuerdas y telas hechas con la planta de cannabis o planta de marihuana, como se conoce actualmente. Lo que ustedes ven allá a la derecha, esas imágenes de barcos, es un público al que se le hace una presentación dentro de este lugar que ahora funciona como museo, explicándoles a ellos que antes se utilizaba la planta de cannabis de esta manera. Y para que no queden dudas de que era la planta de cannabis, en la imagen que ven en la parte inferior está la gente y delante de ellos una planta de cannabis. Esa ilustración también aparece en otro libro importante. Lo que ven acá a la izquierda es un concurso de agramado del cáñamo o agramado del cannabis que se realizaba en el municipio de Almoradí, en España. El agramado del cáñamo era el proceso por el cual se trituraba el tallo para obtener las fibras textiles de la planta y poder fabricar la vestimenta que se hacía en aquel entonces.
Si esto es en España en 1829, lo que ven a la derecha es España en el presente, donde luego de triturarse ese tallo se obtienen esas fibras textiles que ustedes pueden ver en pantalla, con las que se fabricaban las cuerdas, las velas, la vestimenta, las sábanas, las cortinas e incluso las alpargatas, que era el calzado tradicional de aquel entonces. El libro que ven ustedes, la página del libro que ven ustedes a ese lado, es el libro donde se describe que el primer cable telegráfico del mundo estaba hecho parcialmente con fibras textiles de cannabis. Eso que ven ahí es la estructura del cable, la visión frontal y la visión, digamos, de todo el centro de la estructura. Ese primer globo aerostático que ven ahí en la pantalla se utilizó en la batalla de Fleurus, y la cuerda que sostenía este cable y que era sujetada por aproximadamente más de 30 hombres estaba hecha con las fibras textiles del cannabis también. Aplicaciones medicinales en la historia, como hemos visto, en Grecia se utilizaba para tratar el dolor y las inflamaciones, en China se utilizaba para tratar lo que se conoce o se entendía o se interpretaba en aquella época como debilidad femenina. Debilidad femenina en aquella época, si lo traducimos al presente, son las dolencias que acaba de explicar la doctora Bárbara. Entonces todo lo que ella ha explicado y ha demostrado con evidencia científica en el presente se conocía ya desde aquella época. No es que desapareció, no es que apareció mágicamente la utilidad de la planta, sino que hay registros históricos que durante todo el periodo que lleva la humanidad aquí, la planta ha sido de utilidad. En la India se utilizaba para tratar dolencias o enfermedades como el tétano, el cólera, la rabia, y para aliviar las convulsiones, incluso en una niña de 40 días de nacida. Esto es en un informe que se publicó en Londres en el año 1843. En Reino Unido, dolores articulares, tumores, inflamaciones. En Estados Unidos, extractos para tratar enfermedades, también para tratar, combatir y contrarrestar las adicciones, para tratar el dolor neurálgico, la dismenorrea, otra cosa que mencionó la doctora en la salud femenina, las hemorragias uterinas en el parto, para las convulsiones en general, para tratar condiciones como la locura histérica y como otros trastornos relacionados con la salud mental. En Italia, los cigarrillos de cannabis se comercializaban para tratar problemas respiratorios. Nuevamente, la evidencia no es solo texto, la evidencia es imágenes, y ustedes pueden ver ahí. Lo que ven ahí es un extracto de cannabis de uso medicinal que se comercializó en Estados Unidos, el país que prohibió o que impulsó la prohibición de la planta de cannabis y la desinformación al respecto. El informe que ven en la parte central es el informe que les mencioné, donde se indica, por ejemplo, que el cannabis sirvió para tratar y reducir las convulsiones en una niña de apenas 40 días de nacida. Lo que ven a la derecha es la imagen de un anuncio en el periódico que circuló en varios idiomas, donde ustedes pueden ver que dice asma, opresión, ronquera, tos nerviosa, y todo eso tratado con los cigarrillos de cannabis indica, o lo que se conocía antiguamente como cáñamo de la India. El uso recreativo en la historia no es algo nuevo y es algo que se debe abordar, porque es una realidad que no se debe dejar pasar y que debe ser abordada sí o sí obligatoriamente. En Grecia los escitas, ya les decía, fumaban en unas habitaciones grandes conocidas como estufas. En India los nativos fumaban un derivado llamado hashish y beben bhang, una bebida hecha con extracto de cáñamo. En África los diversos grupos fumaban cáñamo durante la historia. En China se fumaba como parte de rituales funerarios hace 2500 años, y esto no es un texto documentado, sino que un estudio científico del año 2019 ha encontrado restos de cannabis y de THC, la principal molécula del cannabis, en China, entre la frontera entre China y Tayikistán, donde se ha consolidado con eso la primera evidencia científica de que el cannabis se fumaba, oficialmente se puede decir que se fumaba, hace 2500 años. En Francia hubo un grupo conocido como Le Club de Hashichok, que son literatos, que probablemente la mayoría de ustedes conocen, que colocaron ese nombre a su grupo precisamente porque ellos eran fumadores de hashish. Y dentro de estos personajes ustedes encuentran nombres como por ejemplo Victor Hugo, Alejandro Dumas o Alexandre Dumas, Honoré de Balzac y otros dramaturgos y poetas franceses de talla mundial. Ellos utilizaban cannabis. En México la fumaban los trabajadores del campo. En Estados Unidos el consumo se popularizó entre los músicos de jazz. Y lo más importante de todo esto, del uso recreativo de la planta en todos estos lugares y en todos estos momentos de la historia, es que nunca, antes de la desinformación y antes de la prohibición, se habían reportado ningún tipo de problemas sociales por el consumo de cannabis, en ninguno de estos lugares. Las inquietudes sobre el uso recreativo, como a modo de preocupación, surgieron
probablemente en la India en los años 1890, vamos a situarnos aproximadamente por ahí, cuando la India era una colonia británica, los líderes británicos que estaban a cargo de la colonia percibieron que los nativos o digamos, la gente de la India fumaba mucho cannabis, fumaban muchos derivados de cannabis, consumían bebidas hechas con cannabis, y a ellos les surgió la duda de decir, ellos consumen mucho esto, tenemos que estudiarlo para ver si esto tiene un impacto negativo sobre ello o si ellos se desempeñan de forma completamente normal y no hay ninguna alteración en la sociedad por el consumo de la planta. ¿Qué se hace? Se formó una comisión en el año 1893 para estudiar los efectos que podía tener el cannabis en la India, que se encontró con un estudio de más de un año hecho por especialistas en prácticamente todo el territorio de la India, es que no se reportaban problemas sociales por el consumo de drogas o derivados de cáñamo, lo que actualmente podemos entender como marihuana. Otra de las cosas que se concluyó en este informe es que por la variedad de enfermedades que permitía tratar la planta, debería ser considerada como una de las sustancias médicas más importantes de la India.